Queremos hablar de esas almas que se sienten abatidas, que se sienten cansadas, esos corazones que se sienten heridos. Pero lo más impactante de todo esto es que a pesar de lo que sienten en su corazón, y que en momentos determinados dicen: Señor, tú no me escuchas, Señor, yo no escucho tu voz, aún así siguen creyéndole a Dios, aún así siguen viniendo a la iglesia, aún así siguen buscando a Dios, amado. Y eso es lo más importante, porque hay personas que, a pesar de que se sienten abandonados, ignorados, que están confundidos por el aparentemente silencio de Dios, ellos no dejan de creer a Dios. Este sermón no es para aquellos que Dios le vive hablando todos los días, o que tienen todo claro. No, eso no es para usted. Si usted tiene buena comunión con Dios y entiende que Dios le habla todos los días, como lo hace a través de su palabra, y se siente satisfecho, tranquilo, este sermón no es para usted. No. Este sermón verdaderamente es para aquellos que siguen creyendo a Dios, aunque no entiendan muchas cosas. Que lo que no entiende ahora, entiende que lo van a entender después. Es para aquellos, amado, que siguen orando aunque no escuchen una respuesta de Dios en voz audible o como voz de trompeta, pero siguen orando a Dios. Es para aquellos que siguen caminando en el camino de Cristo aunque no sientan fuerzas para seguir adelante. Es para aquellos que están caídos, pero saben que su diestra lo va a levantar para que sigan adelante buscando el rostro del Señor. Porque aunque Dios guarde silencio, Dios no está ausente en el silencio. Pastor, no escucho hablar a Dios, pero Dios está trabajando aunque no lo escuchemos. El problema es que nosotros no entendemos el silencio de Dios, pero en el silencio de Dios, Dios sí nos entiende a nosotros. Si Dios en esta hora quiere recordarnos verdades espirituales que todos tenemos que asimilarla, amado. Y lo que Dios quiere que nosotros asimilemos es que el silencio es un lenguaje que Dios usa para formarnos a nosotros. Que el silencio es una respuesta también de parte de Dios. Papi, yo quiero ir para la playa. No le dijo nada. Dime que sí, papi. ¿Qué hago? ¿Me voy para la playa? ¿Sabe qué está diciendo el papá? Tú no vas para allá. Pero no expresó ni media palabra. O sea que el silencio de parte de Dios muchas veces es un lenguaje que Dios está usando para que lo conozcamos a Él, amado. Entonces el silencio a nosotros nos forma, nos guía, nos enseña, nos edifica, nos ayuda a crecer, amado. Yo recuerdo cuando estudiaba, y ustedes lo saben, en la época de los exámenes, un buen profesor enseña, explica, se da a entender. Y cuando llega el examen, ¿sabe qué dice el profesor? No quiero a nadie hablando. Todo el mundo tiene que estar callado llenando su examen. Y el que menos habla es el profesor. Dice, tanto que explicaba el profesor, yo quisiera consultarlo. Profesor, dije que nadie iba a hablar. Y usted siente ese silencio del profesor, porque tú estás siendo probado. Y él te preparó. Ahora tiene que demostrar en ese silencio qué tanto tú aprendiste del maestro. Y así mismo el Señor permite situaciones para que nosotros aprendamos de Él y demostremos que mi fe no depende de lo que yo sienta, sino de lo que yo conozco de Él. Bendito el Señor. Entonces, mis amados,
Aquí vemos el salmista dando a entender de un silencio que desconcierta a los que servimos a Dios. Te sientes desconcertado. Y él dice, el verso 1 del capítulo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Una oración desde lo más profundo del corazón de David. Como cualquiera de nosotros, amado. David no es cualquier personaje. Es un escritor, es un cantor, es músico, amado. Es un hombre que la Biblia lo define que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y abre su alma y hace una oración desgarradora. Una oración que trae poca esperanza. Una oración que le quita el ánimo a cualquiera de orar. Pero no está formulando una teología fría, apática, indiferente, sino es un grito de desesperación, diciendo: Dios, yo necesito una respuesta de parte de ti. Y no es palabra de un incrédulo, de alguien que no conoce a Dios, porque él conocía a Dios. Es de un creyente que ama verdaderamente a Dios, pero no entiende lo que Dios está haciendo en un momento determinado de la vida. Y así nos pasa a nosotros, que podemos conocer de Dios, pero hay procesos que no lo entendemos y comenzamos a cuestionar a Dios qué está pasando, y no hay una respuesta. ¿Hasta cuándo, Jehová? 4 veces. ¿Hasta cuándo? Un corazón herido, un corazón triste, desconcertado. ¿Por qué? Porque el Dios que habla no me está hablando. ¿Estaré hablando yo con una imagen? ¿O con un Dios que me inventé en mi mente? ¿O con un Dios apático e indiferente? Esto nos dice a nosotros, amado, y nos recuerda que los verdaderos hombres de Dios, hombres que amaron a Dios, amado, enfrentaron momentos de oscuridad espiritual. Como cualquiera de nosotros, no estamos exentos a experimentar, amado, crisis espirituales en nuestras vidas, donde necesitamos una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué no desconcierta tanto el silencio de Dios, amado? ¿Por qué nos afecta tanto cuando Dios calla? Porque el ser humano le gusta comunicarse, le gusta interactuar, y eso es propio del ser humano. Comenzó allá en el Edén. Entonces, cuando tú clamas a Dios y te sientes ignorado, eso te trabaja y no te permite ver lo que Dios está haciendo. Ay, Jehová. Y el diablo comienza a susurrar, porque entonces en el silencio de Dios aparece el susurro del diablo, y te comienza a entender y te dice: mira, Dios, como tú estás. Y Dios no se compadece de ti. Dios no está viendo lo que tú estás pasando, lo que tú estás sufriendo. Entonces, cuando comienza ese susurro, tú te sientes olvidado, como que Dios se olvidó de ti. Y comienza y dice: wow, el enemigo sigue batallando, te han dejado, ya Dios ni te escucha. Entonces comienza la confusión, porque tiene tantos versos bíblicos que dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que qué padre de esta tierra que sabe dar buena dádiva a sus hijos. Y si nosotros clamamos a ese Dios todopoderoso, que
¿qué no nos dará Dios cuando pedimos conforme a su voluntad? Son versos contrastantes. Y que usted dice entonces, ¿por qué Dios calla? Y eso trae confusión. Y cuando está confundido, te susurra el diablo y dice: lo que pasa es que hay cositas que tú tienes escondidas. Hay cosas que tú has hecho mal y por eso Dios no te escucha. Tú estás en pecado y te pone a dudar de tu salvación. Así va obrando el diablo y va debilitando la fe de cada uno de nosotros. Y hasta nos sentimos culpables y rechazados sin causa, solamente porque no está escuchando la voz de Dios y tú anhelas escuchar su voz. Entonces el enemigo te va susurrando y va trabajando y te va diciendo: Dios no te ama. Te va diciendo: Él no te escucha. Te va diciendo: perdiste el favor, la gracia de Dios en tu vida. Y por eso es que tú estás como estás. Amado, Dios quiere que entendamos en esta hora que cuando Él esté en silencio no significa que Él nos ha abandonado. No, amado, para nada. Que es parte de un proceso espiritual para cada vida que se acerca a Dios. El silencio, mis amados, nosotros lo necesitamos, amado. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Ejemplos que son fuertes. Ejemplos desconcertantes para hombres y mujeres de Dios ante el silencio divino. La Biblia habla, y verdaderamente que no se puede tomar esto como comparar cualquier prueba de nosotros, porque yo entiendo que en la Biblia no hay nadie que pasó lo que este hombre pasó. Job, uno de los hombres más consagrados, uno de los hombres, amado, que captó la atención de Satanás, uno de los hombres que se considera perfecto por su madurez espiritual, un hombre con un nivel de consagración que hacía sacrificio por si acaso sus hijos pecaban. Un hombre que, a pesar de ser multimillonario, rico, de los más ricos, mantenía su temor y su consagración a Dios. A tal punto que Satanás lo envidiaba. Lo envidiaba el bienestar que tenía hoy. Y va y le dice al Señor: sí, Él es así contigo porque lo tiene todo, tiene tu favor, tiene todo a favor de Él. Quítale eso para que tú veas. Dame un permiso, que yo vaya y le quite lo que Él tiene para que vea cómo te maldice. Y el Señor, sabiendo lo que hay, le dice: no hay problema. Ve y haz lo que te ha propuesto hacer, pero no toques su alma. No lo toques, amado. Y en un solo día, toda la riqueza que tenía Job se fue. Sus 10 hijos se lo llevó en un solo día, lo mató en un solo día. Es para que usted vea, iglesia del Señor, la capacidad destructiva que tiene Satanás. Y esto es una gran enseñanza para todos los que estamos aquí. Porque hay personas que no tienen paz, que no tienen tranquilidad. Personas que ni una sopa se pueden comer en paz, porque el diablo le sale en la sopa. Y te reprendo, Satanás. Y Satanás aquí, y Satanás allí. No tienen paz, amado. Y le dan una importancia a Satanás en la vida de ellos más que la de Cristo. Están más pendientes de Satanás que de lo que Cristo está haciendo en la vida de ellos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros aquí? Que cualquier cosa, mire, amado, si no fuese por la gracia, la bondad, la protección que Dios tiene para con nosotros, usted y yo no existiéramos. Satanás ya nos hubiese destruido. El ser humano no tiene capacidad, mis amados, para enfrentar el poder de las tinieblas. No la hay, amado. A Satanás le dan permiso y destruye el mundo entero. El mundo entero.
Así que quítense de esa mente de que diablito, ven, que yo te piso, que yo te vomito, que yo te... Eso se llama ignorancia bíblica. Ignorancia, mis amados. Porque aún la misma Biblia me enseña a respetar las potestades superiores. La Biblia me lo enseña. Así que nosotros los pentecostales tenemos que revisar nuestra teología. Hay que revisarla. Entonces, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, con tantas buenas cualidades, amado, en un día lo pierde todo. 10 hijos se lo quitó de la mano. No uno, 10, amado. ¿Y sabe qué es lo impactante? Que este hombre comienza a clamar. Y clama, y clama, y clama. Y Dios no aparece en el escenario. Se le derrumba el mundo en un solo día. ¿Y a dónde está Dios? Una noticia: los camellos se fueron todos, las vacas se fueron todas, los burros se fueron todos. Y así, tus 10 hijos que celebraron, los 10 murieron. ¿Usted cree que eso es fácil? Y lo último que le dijo la esposa es: óyeme, nada más te queda maldecir a Dios y morirte. Una sarna lo dejan vivo, pudriéndose el hombre. Y la mujer dijo: no, maldice a tu Dios y muérete, eso es lo que te falta. Y Dios en silencio y el hombre clamando. Entonces un grupo de amigos, buscando el por qué tú mereces lo que estás recibiendo. Algo malo tú hiciste. Tu pecado ha llegado a la presencia de Dios. No hay palabra de consuelo. Estamos aquí contigo, hermano mío. No, vamos a juzgarlo, vamos a condenarlo, vamos a justificar lo que a él le está pasando. Siempre hay personas que hasta que se van a alegrar del mal que te está tocando. Y otros en la iglesia te van a señalar, te van a condenar. Ahí está. Vean la respuesta, pero sin consultar a Dios, solamente por prejuicios. Amado, y aquí hay un trasfondo cósmico. Amado, aquí hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual que los hombres ignoran. Pastor, pero Dios está en silencio. Y este hombre lleno de llaga, que se está pudriendo, está clamando a Dios. Y en Job 23:3 expresa unas palabras que son fuertes. Y dice: oh, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su tribunal. Si alguien me dijera dónde yo puedo encontrar al Dios omnipresente, que está en todos los lugares, pero él siente que Dios no está en ningún lugar, y él clama y dice desde lo más profundo de su corazón: si alguien por lo menos me dijera a dónde está Dios, yo voy a su tribunal allá y voy a clamar por justicia. Analícelo humanamente hablando. Si lo que le estaba pasando ahora era justo, no era justo. Job no se había ganado eso. Job era un hombre íntegro, un hombre temeroso. Pero Job todavía no conocía la soberanía de Dios. Y tampoco conocía el silencio de Dios. Porque está esperando respuesta de parte de Dios. Sin embargo, en el reino espiritual, amado, allí se está probando la integridad de este hombre. Y Satanás va a caer en vergüenza. Sí, amado. ¿Y sabe qué? Que si Dios hubiese hablado con Job, dice: mira, Job, como pasó con Pedro,
Mira, Satanás, Jesús le dijo, me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado al Padre para que esto. Tú estás avisado. A Job no le dijeron nada. Job está recibiendo males, pruebas. Pero si el Señor dice, mira Job, acabo de tener una conversación con Satanás, el adversario, el acusador de ustedes, y él quiere probarte. Prepárate, porque yo le he dado permiso para que te pruebe. La prueba es bien dura. Se va a preservar solamente tu vida. Después prepárate, porque vienen cosas grandes de destrucción para ti. Entonces el Señor me avisó. Y todo esto es por tu integridad, por tú ser un hombre fiel, un hombre temeroso a mí. Usted dice, bueno, así sí. Pero cuando Dios no te ha dicho nada, no significa que Él no te está cuidando. No significa que Él no está de tu lado. No, amado, Él está de nuestro lado, aunque no entendamos lo que está pasando. Marta y María dice, díganle a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Díganselo. El que él ama está enfermo. Esa fue la palabra que ellos usaron. ¿Creen ustedes que Jesús se mandó para donde Lázaro? No, en el camino se puso a hacer la obra. Y ya ustedes saben, hasta el punto que Lázaro murió. Murió Lázaro. Y aún muerto Lázaro se queda un par de días más. Y ya cuando él llega a la casa, mis amados, ay Jehová, Señor, llegaste tarde. Si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Un aparentemente silencio de Dios. Algo que los discípulos lo cuestionaron, que no lo entendieron en ese momento. Pero ¿cómo que si el Señor le dijeron que su mejor amigo está muerto? ¿Cómo no se movió? ¿Cómo no fue? O que estaba enfermo, ¿por qué no fue? Hay cosas que usted y yo no la vamos a entender, porque es que tu mente y mi mente está demasiado limitada para entender a Dios, amado. Pero en este silencio, en este no entender del ser humano a Dios, amado, que aparentemente el Señor se cayó, el Señor estaba orquestando una resurrección que nunca en la vida ellos la habían experimentado. Y después de 4 días sin esperanza, vemos el poder de Dios manifestado de una manera, mis amados, impresionante, que todo el mundo quedó impactado. Que ya de allá, olvídate de que ya de allá, es que yo soy la resurrección y la vida. Pero en el silencio no entendíamos nada. Y aún el mismo Señor habla, y el salmista también, porque cuando se dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una palabra del salmista. Amados, yo quiero decirle a ustedes que Jesús sintió en un momento determinado el silencio del Padre en su vida. Sintió como que el Padre lo abandonó. Eso es algo propio del ser humano, mis amados. Entonces, el silencio de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era la parte más interesante, amado, porque allí se estaba orquestando el plan de redención para toda la humanidad. Hay cosas que no la entendemos, mis amados, ahora, pero lo vamos a entender después, amado. Entonces, cuando la mente no entiende, el alma se debilita. ¿Por qué? Porque no entiendo, amado. Entonces, en un momento de silencio, comenzamos a sacar nuestras propias conclusiones. Ahí es que nosotros nos guayamos. Entonces, mis conclusiones muchas veces no son bíblicas. Mis conclusiones son humanistas, basadas en la justicia del hombre, no en la justicia de Dios. Y como yo hago esto, entonces Dios tiene que hacer aquello conmigo, amado. Entonces esto nos lleva a nosotros a tomar decisiones apresuradas y emocionales, las cuales van a repercutir de manera negativa en tu vida y en mi vida. No se pueden tomar decisiones apresuradas.
Por eso es que hay que aprender a esperar en Dios. Y yo soy un ejemplo de eso, amado. Yo soy un ejemplo, y se lo digo de verdad. Yo toda la vida añoraba ser un evangelista. Los muchachos saben, José Miguel, salíamos a predicar. Tampoco me gustaba que me dijeran evangelista. No, yo decía, en el tiempo, Dios dirá cuándo. Yo siempre he sido cuidadoso con lo de Dios. Vamos a dejar el evangelista. No, yo no soy evangelista, me desprendió, yo no soy evangelista. Yo predico la palabra, Dios sabrá. Porque sabía el calibre de un evangelista en aquellos tiempos. Porque ahora eso es cualquierizado, cualquiera un evangelista. Pero anteriormente teníamos a Rafael Martínez, así como evangelista. Entonces uno sabía a Jorge Rasky, que eran evangelistas, sí. Y uno respetaba mucho eso. Entonces, ese era el perfil que me gustaba. Porque un evangelista iba y predicaba y ya no tenía compromiso con la gente. Y cualquier revolú lo dejaba ahí, ya ustedes saben. Un tumbago viene y se iba por ahí todo bien. Yo veía a mi pastor, hablábamos, compartíamos, y yo decía, siempre me compadecí, pastor. La verdad que se coge lucha. Porque había los casos que se daban, muchas situaciones, y el pastor cogiendo lucha, y el pastor esto, y que Dios me lo siga fortaleciendo. Pero nunca en mi mente pensó que yo dije que iba a ser pastor. Porque tú tienes tu mente forjada de que esto es lo que yo quiero, y como esto es lo que yo quiero, esto es lo que Dios me tiene que dar. Tú estás enfocado así. Y yo cuando saludaba al pastor siempre me compadecía. Ay, pastor, miren, amado, entonces por eso tú no te puedes precipitar. Porque cuando tú te quieres adelantar al tiempo, entonces tú dañas el propósito de Dios. Y si yo me hubiese adelantado al tiempo, yo no estuviera aquí pastoreando. No, amado, es que no. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el Señor y te da a entender grandes verdades y te dice a ti, dime, mi hijo. Y tú dices, no, porque yo soy esto, lo que yo quiero. Y se dice, no, eso no es lo que yo quiero para ti. Lo que yo quiero para ti es esto. Dice, no, Señor, pero es que yo no quiero eso, yo lo que quiero es esto. Y tú comienzas a pelear con Dios. Entonces Dios te tiene que confrontar y decir, dime, mi hijo, yo soy tu Salvador y tú dijiste que yo soy tu Señor. ¿Tú sabes lo que significa Señor? Que tú eres un doulo, un esclavo, un siervo. Y que el dolo, esclavo o siervo no tiene voluntad propia. ¿Tú has visto un esclavo que se gobierna? No, Señor. ¿A qué voluntad está sujeto el esclavo? A la del amo. Entonces yo soy tu amo. Si yo quiero esto en ti, ¿por qué tú dices que no? Se te confronta el Señor y te da a entender verdades que tú no entendías. Por eso no podemos tomar decisiones apresuradas. Dios me daba palabra que tenía un propósito conmigo, y yo años y años que Él tiene un propósito conmigo y todo eso, pero nunca esperaba algo así, amado. Entonces cuando nos desesperamos, perdemos ese gozo, esa paz interior, amado, y la oración se vuelve más en un lamento que una comunión íntima con el Señor. Tú te quejas más que lo que tú estás hablando con Dios. Entonces la iglesia debe aprender algo, amado, y es que la fe de la iglesia no se debe alimentar de respuesta, sino de confianza. La Biblia dice, ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hay personas que no saben lo que es fe y hablan de fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Personas que se paran aquí y hablan de fe, el Dios de los milagros, el Dios esto, el Dios lo otro. Ay, amado. Y cuando usted le dice, mire, varón, usted debe perdonar al hermano Franklin. No, yo no lo siento. No entendieron la fe. Porque el perdón no es un asunto de sentimiento. El perdón es un asunto de fe y obediencia.
yo te voy a perdonar a ti porque Dios dice que yo debo perdonarte. Y yo le creo a Dios. Y aunque no sienta, yo voy a perdonarte porque dice que te tengo que perdonar. Entonces ese acto de fe es la que sana tu corazón. Es la que no deja que las raíces de amargura comiencen a crecer y a dar frutos que son malos, que marchitan tu vida espiritual. Eso es fe, amado. Entonces, la verdadera madurez espiritual no es cuando Dios a mí me responde. No, eso no es la madurez espiritual. Sino cuando Dios guarda silencio y aún así yo sigo creyendo, orando, buscando el rostro de Dios. Que aunque yo no vea la respuesta, yo sé que Dios sigue siendo mi Dios, amado. Entonces, aunque nos desconcierte el silencio, mis amados, no define esto mi relación con Él. No lo define, amado. Porque el silencio no niega el amor de Dios, no niega la fidelidad de Dios hacia nosotros. Cuando Dios está callado, amado, algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Y por eso dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Salmo 13:5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. He confiado en tu misericordia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Dios en el silencio nos prepara. En Habacuc 1:2, el profeta Habacuc es alguien que está insatisfecho. Es alguien que está cuestionando a Dios. Es alguien que está buscando los porqué de Dios. Habacuc es alguien que está viendo a Dios como alguien injusto, porque el impío prospera, el impío se ve bendecido, y nosotros los fieles cogiendo lucha. Entonces explícame, Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está el cumplimiento de tu palabra para el justo? ¿A dónde está? Aquí yo veo al malo que se sale con la de él. Eso es lo que Habacuc está diciendo. Y viene entonces en el verso 2 y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Eso es fuerte, amado. Entonces, aquí nosotros podemos deducir, y hay personas que creen que el silencio de Dios es algo pasivo. No, amado, es un proceso de formación. En el silencio Dios nos está formando, como cuando tú vas a la casa del alfarero, amado. Dios no guarda silencio si no hay un propósito dentro de ese silencio. Dios no se hace indiferente cuando tú y yo oramos, amado. Cuando Dios calla, Dios está obrando lo más profundo, amado, de nuestro ser. Está moldeando nuestras emociones. Yo sé que todos pasamos por crisis espirituales. Pasamos por crisis, amado. Pero en ese silencio, usted tiene que verlo como el taller invisible de Dios, donde Dios nos talla, donde Dios nos pule, donde Dios nos moldea, donde Dios nos forja. ¿Usted sabe la forja? La forja es el lugar, el espacio donde los herreros, ustedes lo han visto en películas, le daban forma a la espada y allí lo meten en el fuego y moldea con fuego y todo, y trabaja ahí. Eso es la forja. Si alguna vez Dios tiene que forjarnos nosotros y pasarnos por el fuego y moldear nuestro carácter y moldear nuestra vida, porque no queremos doblegarnos, no queremos ceder, iglesia del Señor, bendito Jesús.
Y tiene Dios que forjarnos en el taller de herrería a todos, amados, para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, en el silencio de Dios es donde la iglesia, el creyente, aprende a vivir por fe. Por fe, no por vista. Por fe, iglesia. En el silencio de Dios es que tu confianza, mi confianza madura. Es donde nuestro carácter se fortalece. En el silencio de Dios. Y digo que usted no puede desesperarse. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Porque yo le digo a ustedes que mis oraciones no eran las más sabias. Tenía las mejores intenciones. Pero ¿cuál es el problema? Que yo entendía que yo me lo merecía. Ahí estaba el problema. Yo merezco esto. Y como yo soy fiel a ti, entonces tienes que bendecirme. Venía, oraba en la mañana, oraba en la tarde, me quedaba aquí el día, venía en la noche. Y era ahí clamando y llorándole a Dios como un bebé. Entonces yo decía, no. Y en mi mente decía, pero es que aquí yo soy una de las personas que más oro aquí, Señor. ¿Y cómo es posible que tú no me escuchas? Y venían otros a orar un ratico y todos veían que salían llenos y esto. Decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Pero yo no había madurado mi carácter y todavía lo estamos madurando, Entonces, mientras nosotros esperamos, Dios nos está preparando. Dios nos está forjando, amado. Entonces Dios usa el silencio como un proceso de maduración para el creyente. Por eso Habacuc habla en Habacuc 2:3. El Señor le dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará, no tardará. La visión tiene su tiempo. No es en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el de Él. Aunque tarde, vendrá. O sea que Dios no miente. Dios nunca llega tarde. Mientras nada está ocurriendo, amado, es que todo Dios lo va alineando conforme a la voluntad de Él, no conforme a mi línea de pensamiento. Si alguna vez creemos que Dios se retrasa, Dios obra en el tiempo perfecto. Iglesia, en el tiempo perfecto. O sea, durante ese tiempo es que el creyente es probado. El creyente es refinado, amado. ¿Sabe cuando te prueban? ¿Sabe cuando te refinan? Es que quitan las impurezas que hay en ti. Te pasan por fuego para refinarte. Y después viene el resultado, ¿qué? Purificación. Y cuando eres purificado, entonces trae un proceso de humillación, porque ahora entiende que toda la gloria es de Él, amado. Y nos hacemos dependientes de Dios más que de los hombres. Bendito el Señor. Porque alguna vez estamos buscando resultados. El resultado es Dios quien nos va a dar. ¿Qué pasó con José? José es un muchacho fiel, un hijo ejemplar. Cuando te va la Biblia, a partir del capítulo 37 de Génesis, amado, envidiado por sus hermanos. Envidiado, lo envidiaban. Dios tenía un propósito. Dios trató con el soñador. Fue vendido. Y le dieron a entender al papá que fue muerto por una fiera. Fue calumniado. Fue encarcelado en la cárcel. ¿Y sabe qué me impacta? Que en todo ese proceso Dios guardó silencio por años. Jacob luchó con un ángel. Se desencajó su muslo. Se le cambió su nombre a Israel. Poco, yo creo que ninguno ha hecho lo que hizo Jacob.
Un hombre de Dios. Y la pregunta es, le dijo al Señor: mira, Jacob, no te preocupes que tu hijo está vivo. Silencio de Dios. Y Jacob lloró a su hijo porque lo amaba. Sufrió, se entristeció. No fue jamás el mismo con la supuesta muerte de José. Y Dios guardó silencio. Y me gusta algo, que en ese proceso José se mantuvo fiel. En la casa de Potifar, fiel. En la cárcel, fiel. En cada escenario mostraba ese temor a Dios, esa fidelidad a Dios, esa fe en Dios. Y en ese silencio, amado, Dios estaba preparando a un gobernador, a uno de los hombres más sobresalientes, no solamente en Egipto, sino que iba a ser conocido en el mundo entero. Todo en el silencio de Dios. Cuando los hombres no entendían, Dios estaba trabajando. Cuando tú y yo no entendemos, Dios está trabajando. No somos quienes para estar cuestionando a Dios su soberanía. ¿Por qué? Porque Él es Dios, amado. Y llegó la hora cuando se cumplió la palabra y el dicho de Jehová le probó. Porque así obra Dios. Vemos a Moisés, un libertador. Más de 400 años de esclavitud. Aparece Moisés, Dios preserva la vida de él. Moisés hace lo que hace. Quiso libertar al pueblo de una manera que no era aprobada por Dios y mata a un soldado. Sale desterrado, sale al desierto 40 años. 40 años en silencio, cuidando ovejas. Dios formándolo, amado. Desintoxicando todo lo que tenía de Egipto, sacándolo. 40 años en Egipto y ahora 40 años en el desierto. Y Dios obrando, amado. Y después de estos 40 años en el desierto, sale el libertador de Israel. O sea que Dios estaba obrando. Yo sé que muchos allí que murieron dicen: ¿y a dónde está el libertador? Se fue Moisés, posiblemente murió. O sea, hay cosas que tú y yo no la entendemos y Dios está obrando. Porque el control no lo tienen los hombres, lo tiene Dios. Lo tiene Dios y hay que aprender a creer en la palabra de Dios. Que cuando Dios habla se cumple. Alabado el Señor. Dios es bueno. Mira, algunas veces cuando yo estoy estudiando la historia de Jesús en un libro más ampliado y me impactan muchas cosas que uno en la Biblia no la tiene, y digo: wow, 30 años tú buscas historia del niño Jesús y no la va a encontrar, muy poca va a encontrar, porque es un personaje más. 30 años de silencio, donde no se habla de Jesús prácticamente nada. En el templo cuando era niño, que fue y eso, amado. 30 años Dios callado. ¿Y sabes qué? Después de los 30 años, amado, de silencio, sale de manera pública. ¿Qué hizo Dios en esos 30 años de silencio? Preparar al Salvador del mundo, formándolo. Y cuando sale después de 30 años, impacta no solamente Israel, impacta el mundo entero. Porque en el silencio Dios obra, amado. Dios puede estar en silencio, pero el horno sigue encendido. Sigue el horno encendido, mordiándonos, formándonos, y Dios calladito, amado. Entonces, Dios solo pone fuego
escuche con atención esto, a quienes Él ha elegido y tiene planes para usarlo para su gloria. Mientras más probados somos, más propósito hay de Dios con nosotros. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender. Entonces, ¿qué produce el silencio en nosotros cuando lo aceptamos con fe? Produce paciencia. Aprendemos a esperar en Él, amado. A esperar sin ansiedad, que es uno de los enemigos más grandes del hombre, la ansiedad. Porque la ansiedad te lleva a desesperarte y a no confiar en la voluntad de Dios. Es cuando tú estás ansioso, cuando tú haces, cuando tú te desesperas, cuando tú no entiendes que Dios tiene el control. Y por eso Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces, cuando esperamos en fe, se produce paciencia, se produce humildad, porque no vamos a exigir, no, sino que vamos a esperar. Y empezamos a rendirnos a Él, amado. Y cuando nos rendimos a Él, entonces tenemos dependencia. ¿Por qué? Porque el control lo tiene Él en sus manos, no yo. Dios nos da ese discernimiento, amado, y nos afina el oído para escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios, amado, no el estruendo, como muchas veces esperamos. Porque Elías estaba esperando el estruendo, y vinieron varias manifestaciones, y en el silbo apacible fue que Dios habló. Era donde Dios estaba. O sea, alguna vez usted y yo hacemos un boceto de Dios y tenemos idea de cómo Dios tiene que manifestarse, y Él sabe cómo lo hace. ¿Por qué? Porque Él es multiforme. Entonces, lo que hoy parece una demora, que usted entiende que Dios ha durado demasiado, mañana tú entenderás que Dios usó esa demora como una escuela para formarte, para hacerte un hombre y una mujer de Dios, amado. O sea, que el silencio de Dios, amado, no es un no, como mucha gente piensa. Muchas veces un todavía no, espera un poco más. Hay que aprender a esperar. No siempre significa que no. Papi, quiero ir a la playa. Te quedaste callado, porque entiende que tú no tienes la capacidad de ir solo a la playa. Mis hijos, a la playa solo, no, pero ya son unos manganzones. Ah, vamos a ir a la playa. ¿Cómo le digo yo que no? En otro tiempo sí, pero ahora no. Y así mismo es Dios. ¿Por qué? Porque hemos crecido, porque hemos madurado, porque tenemos más conciencia, amado. Entonces, quiero que entendamos algo, que algunas veces Dios hace silencio porque usted y yo no estamos listos para recibir la bendición de Dios. Si nos la da, amado, le vamos a echar a perder. Algunas veces no estamos alineados con la voluntad de Dios. Yo quiero algo para ser yo famoso, no para glorificar a Dios en mi vida. O sea, Dios quiere que confiemos en Él, más que razonar y sacar cálculos, porque Dios no use matemática con Dios, amado. Entonces aprendamos a esperar en el silencio de Dios. Aprendamos a entender que Dios obra en múltiples dimensiones, porque así es el Dios que tú y yo le servimos, amado. Que no solamente Dios quiere darte la bendición, sino formarte para que tú no arruines cuando tú recibas esa bendición, amado. Entonces el silencio de Dios es necesario en tu vida, es necesario en mi vida. No lo vea como un castigo, amado. No lo vea así. Allí Dios está obrando. Allí Dios nos está formando. Aunque tú no lo veas, Dios está haciendo su obra. Cuando Dios está callado, está formando tu carácter, mi carácter, para sostener esa gloria que vendrá de parte de Él en tu vida. Porque debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos, amado, es para la gloria de Él.
No es solo un consuelo, amado. Es una promesa lo que Dios tiene para con nosotros. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Yo espero que estas palabras nos ayuden a entender que no siempre vamos a escuchar tu voz, pero porque no escuchemos tu voz no significa que tú no estás ahí, Señor. Tú sigue pendiente de nosotros. Ayude a que esta iglesia pueda asimilar esta palabra, Señor. Permite usted que podamos madurar, que podamos crecer. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén.